y vamos a avanzar desde el versículo 12 hasta el verso 18. Amén. Amén. Así como están, van a ustedes a escuchar ahí esta lectura bíblica. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, incline su rostro un momento. Padre, gracias le damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Le damos a usted todo el honor, toda la honra, la gloria y la alabanza. Ponemos, Señor, este momento donde vamos a escudriñar su palabra y queremos que sea usted, Señor, el que se glorifique sobre cada uno, Señor, de los que están aquí. Bendiga a las familias, Señor, que están representadas, a los hermanos que verán esta grabación, Señor, posteriormente. Usted es el que tiene el control de todas las cosas y nosotros, Señor, le bendecimos en esta hora. Ponemos delante de usted todas las aflicciones, todas las necesidades, todas las sanidades necesarias, Señor, para los que están pasando dificultades, y que usted sea, Señor, el que se glorifique sobre cada uno. Gracias le damos, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe? Estoy un poco... Aquí sí, ya. Mire, vamos a ver una serie de solicitudes de Pablo a los hermanos respecto a algunos asuntos que son generales y especialmente lo que tiene que ver con el trato con aquellos que están ocupando liderazgo, ¿ya? Así que esta carta así comienza con estas instrucciones y dice el verso 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, creo que está muy arriba, ahí sí, ahí. La expresión aquí es, en la Dios habla hoy, dice: hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. La expresión original es una solicitud o un favor personal que está pidiendo Pablo hacia aquellos que están ocupando liderazgo, ¿ya? Que los respeten, que los estimen, que los reconozcan, que les reconozcan la dignidad que tienen los que tienen liderazgo. Fíjese que en Primera de Timoteo dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos, ¿ya? Dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay una dignidad de aquel que el Señor ha honrado. Recuerde que hay un don que es el don de presidir y que el Señor ahí lo da a aquellos que tienen la responsabilidad justamente de presidir, ¿ya? Cuando habla de presidir se refiere a dirigir, a guiar, a conducir, y los que presiden son los que van delante, ¿ya? Entonces presidir no es mandar, sino que es guiar, es dirigir. Esto otro que dice: los que os amonestan, se refiere, no es a retar. Amonestar no quiere decir retar ni llamar la atención,
Dice amonestar, el concepto se refiere a poner en la mente la palabra de Dios. Oiga, eso es amonestar. Poner en la mente la palabra de Dios no es recriminar, no es reprochar, ni increpar, ni sermonear. Mire, en Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces cualquiera diría, tenemos que retarnos, ya, llamarnos la atención mutuamente. No, y se refiere a fijar convicciones o poner el sentido bíblico en las decisiones a tomar. Eso es lo que significa amonestar. Fijar convicciones bíblicas. Entonces cuando alguien le dice, ¿sabe qué? No sé qué hacer en esto. El que va a amonestar le va a poner una convicción bíblica al que no sabe qué hacer. Y ahí el que preside tiene que llevar un concepto bíblico a la persona que no sabe qué hacer. Amonestar no es lo mismo que reprender. No, claro. Y uno lo asocia a reprender o a retar, a amonestar. Te voy a amonestar. No. Es fijar un concepto bíblico o una convicción en la persona que necesita orientación. Entonces, los que presiden tienen la responsabilidad de hacer eso, fijar convicciones o poner en la mente la palabra del Señor. Porque, en todo tiempo y en todo momento hay una cantidad de pensamientos, ya respecto a muchas situaciones que a veces la gente no sabe qué hacer. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Estamos claros? Ya. Así que amonestémonos nomás mutuamente, que es poniendo palabra del Señor en la mente de las personas que no saben qué decisiones tomar a veces, o que no saben algún concepto bíblico, ¿ya? Así que eso es bueno y esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Ahora, amonestar en el Señor, ¿ya? Y en amor. ¿Por qué? Porque fijamos conceptos bíblicos, ¿ya? En todo lo que nosotros tenemos que hacer. Seguimos. El verso 13. Y, refiriendo igual a los que presiden, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sabe? La expresión es que a las personas que están con alguna responsabilidad adicional, los tengan en abundante estima y amor, ¿ya? Que no se levanten competencias o rivalidades entre el liderazgo. Oiga, y eso se ve y se veía. Que de repente la gente se empieza a banderizar, como equipos de fútbol. Yo soy de... ahí vamos, ya, vamos para allá. Vamos para allá, pero primero vamos a ver la NTV. Dice, refiriéndose a los líderes, ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realiza. Vivan en paz unos con otros. Demuéstrenle amor, ¿ya? Entonces, respeto, se deben respetar las personas que tienen responsabilidades y demostrarle amor, no que se abandericen ni que se creen rivalidades. Mire, como decían por ahí, en 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí en la iglesia de Corintio pasaba esto, Unos decían yo soy de Pablo, otro yo de Apolo, otro yo de Cefa, y los más espirituales de Cristo. Entonces decía, a mí lo que dice Pablo yo le creo. Otros decían, no, a mí me gusta más lo que dice Apolo, eso es. Y otros decían, a mí me gusta lo que hace Cefas. Y el otro decía, no, yo Cristo, ¿ya? Entonces, y se empiezan a crear estos bandos, y la verdad es que no debemos ni abanderizarnos ni competir entre nosotros. Hermano,
¿Usted de quién es? Ah. Yo de Carlos Ortega. No, no, que es como la actitud que tenían los discípulos cuando querían ser los primeros, querían Sí. tener posición en el reino. Y también, bueno, Juan era uno de esos, pero el mismo Juan después escribe acerca de Diótrefes Claro. y pone Diótrefes a quien le encanta ser líder, Sí. Que era un mal ejemplo, que no Claro. era digno de seguir porque quería estar por encima del resto en vez de servir. Claro, destacarse. Sí. Y tampoco recuerden que el liderazgo, en realidad, o los que ministran son los que sirven. Entonces, los que están arriba son los que deben servir a los demás, desde el pastor, ¿ya? Y cada uno de los hermanos deben servir a otros. Hermana Flor. A veces se dice erróneamente, refiriéndose al pastor, mi siervo, y no es así, es siervo del Señor. Todos somos siervos del Señor. Sí, pero a mí no me complica. Pero no me complica que me digan mi siervo. Lo que sí, en una ocasión una hermana joven, yo llegué a un grupo y la hermana me dice así, me dice, siervo. Y yo le dije, mande. Y le dio vergüenza, dijo, no. No, pero le dije, si usted me dice que yo soy siervo, mándeme, le dije yo. ¿Ya? Sí. No hay personas que lo... Pero ¿sabe lo que pasa? Es que el término siervo se ha manoseado ya. Porque aún más se usa el término gran siervo. O sea, gran esclavo. Como que no cuaja en realidad. Siervo es servidor. ¿Ya? Y en eso soy servidor del Señor. Y si alguno de ustedes necesita mi servicio, también puedo hacerlo, no hay problema. ¿Ya? Pero todos nos servimos mutuamente, ¿ya? Todos nos servimos. Entonces, no hay un gerente ni un director, sino que somos todos servidores. En 1 Corintios 4:6, Pablo le dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí Pablo dice con Apolo, aquí nos dice somos rivales, somos hermanos. Entonces está diciendo nosotros estamos en este servicio no para envanecerse ni para estar uno contra otro. Entonces, y aquí esto debe ser siempre así, o sea, a veces, bueno, acá las directivas o los que presiden habitualmente duran 2 años. Habitualmente, a veces se reeligen y duran 4 años, pero habitualmente son 2 años. Ahora, los que salen del servicio que estaban haciendo deben seguir igual participando, porque en realidad no es que digan, yo ya fui jefe de esto, así que ya no voy más ahora que otros manden, no. Entonces, porque nosotros seguimos en el servicio. Y en esto yo le doy gracias al Señor, porque hay hermanos que han estado de liderazgo, y voy a poner el ejemplo, la hermana Viviana, que era presidenta del Ministerio Femenino, pero ahora ella sigue participando en el Ministerio Femenino como siempre ha sido, porque al final el que preside lo que pasa tiene más responsabilidad que el resto, pero al final todos tenemos responsabilidad en la obra del Señor, ¿ya? Lo mismo pasa en los otros departamentos y yo le doy gracias al Señor porque no se ha generado esto de si yo no estoy, no vengo, o esto no va a funcionar. Esperemos que nunca sea así, ¿ya? Amén. Seguimos ya en el verso 14. También os rogamos, o sea, aparte de haber rogado que respetaran, que tuvieran en estima a los que tomaban responsabilidades, también os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Oye, aquí hay varios encargos, y hay varios segmentos de hermanos en la congregación, ¿ya? Me faltaba un detalle que el tener responsabilidades en la iglesia no es malo, es bueno, ¿ya? Porque en realidad cuando uno toma responsabilidades, uno es más tratado que los demás. No es maltratado, sino más tratado, ¿ya? ¿En qué sentido? Que el Señor empieza a tratar muchas áreas que antes no
No existían, ¿cierto, hermano? Es verdad. Y ahí uno empieza a ser tratado en la paciencia, en la tolerancia, al conocer a los demás realmente. Esto es como que con alguien hablaba yo hoy día y con un hermano, con una hermana, perdón, y hablábamos del tema de lo que es el matrimonio, ¿ya? Que cuando todavía no se casan, están en el plano de conquista, todo se ve bonito y todos muestran lo mejor de sí, ¿ya? El hombre se muestra cariñoso, le toma la mano, la hace bajar un peldaño y le tira el vestón para que no se mojen los zapatos. Todo eso pasa en el proceso de la conquista, que nosotros le llamamos el pololeo, el noviazgo, como usted quiera, pero eso pasa en ese tiempo. Pero después, y con la hermana decíamos, viene el matrimonio y se acaba. Se relaja todo, porque ya no está conquistando, ya conquistó. Entonces ya no hay que demostrar más y después ya el vestón, no, sí, mejor me lo llevo yo, ¿no? ¿Me entiende? Cambian las cosas, ¿ya? Uno debe entender, ¿ya?, que a medida que uno tiene más comunión, va conociendo más a la persona. Y la verdad es que una vez un anciano dijo, para conocer a una persona no basta toda una vida, falta. ¿Por qué? Porque uno nunca termina de conocer, siempre hay algo nuevo. Uno va cambiando, dice la hermana Flor también, y es verdad, uno va cambiando. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que antes yo era fanático de comer cosas dulces, todo lo que fuera dulce, ¿ya? Pero ahora, no, menos, ¿ya? Y de hecho a veces, por ejemplo, hay algo dulce y ni siquiera me dan ganas de comerlo. Entonces digo yo, no, estoy con deseo de comer cosas saladas nomás. Y antes no era así. Entonces ahí me doy cuenta que estoy rejuveneciendo. No, y ahí me doy cuenta que he ido cambiando, en realidad uno va cambiando. ¿Le ha pasado a usted eso mismo o no? ¿Ya? Que antes tenía una fijación. Yo, el tiempo de cuando sale el camote, ¿a alguien le gusta el camote, ese amarillito? ¿Ya? Yo fanático, ¿sabe? Que buscaba donde vendieran. Pero ahí ya después no, el camote es un dulce así que es como miel, y es blandito adentro, sí, ya. Eso era fanático, pero pasó un año en que ni siquiera compré y ahí dije yo, ¡ay, qué raro! Si antes yo hasta acaparaba, compraba 5 bolsas para tenerlas ahí. Pero bueno, ahí uno se da cuenta que está cambiando. Le iba a decir algo más. El liderazgo en las Escrituras tiene una condición que es súper importante. Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguien anhela tener alguna responsabilidad, es bueno. Pero, dice, el obispo debe ser irreprensible. Entonces, muchos pueden querer, pero tiene que tener este requisito de ser irreprensible, o sea, que nadie pueda cuestionarle ningún área de su vida, ningún área. En todo tiene que estar cumpliendo. Como Jesús cuando Juan el Bautista le dice, pero ¿cómo te voy a bautizar si tú no necesitas ser bautizado? Y el Señor le dice, no, porque es necesario que se cumpla en todo. O sea, Jesús era irreprensible hasta en algo que no lo necesitaba hacer, que era el bautismo de arrepentimiento, porque él no tenía que arrepentirse de nada. Entonces, el que quiera liderazgo, qué bueno, pero debe ser irreprensible. O sea, nadie debería decir algo en contra de alguna situación de su vida. Amén. Y rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. En la TLA dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Y tengan paciencia.
Oiga, los ociosos, los que no quieren hacer nada, en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Los ociosos, ¿sabe? Está tratando aquí a los que son desordenados, ¿ya? A los que son desordenados. El tema es que estos desordenados, que se hacían pasar por súper espirituales, creían en la venida del Señor a tal punto que dejaban de trabajar, dejaban sus responsabilidades, entregaban las cosas que tenían, la casa o lo que tuvieran, y empezaban a decir que estaban esperando el retorno del Señor. Y mientras tanto ellos iban a las casas a comer, a tomar desayuno primero, para no salir con el desayuno, almuerzo, 11 y comida. Iban a las casas y se sentaban y hablaban de las cosas del Señor, pero no trabajaban en nada, no aportaban con nada. Y por eso Pablo habla aquí, estos andan desordenadamente. Entonces nosotros tenemos responsabilidades, sabemos que Cristo viene pronto y esto debemos estar preparados para eso. Pero también tenemos responsabilidades, ¿ya? Hay familia, hay cosas que hay que pagar, no se vive como pajarito, ¿ya? Pero uno ahí, y cada uno debe ahí hacer lo que le corresponde, ¿ya? Hacer lo que le corresponde. Siempre cuando alguien me dice, un joven que sale, no sé, de cuarto medio, y me dice, pastor, ahora quiero dedicarme a estudiar en el instituto bíblico. Y yo le digo de inmediato, primero estudie una carrera. ¿Por qué? Porque el llamado lo hace el Señor. Y si va a estar 4 años en el instituto bíblico y tiene 17 años, ¿17 salen de cuarto? 18. Va a tener 22 años, va a salir de instituto bíblico, bachiller en teología. ¿Y qué hace con eso? Va a conocer a una niña, va a querer casarse y no tiene trabajo. Entonces yo siempre digo, mire, está bueno, le digo yo, pero estudie una carrera, saque un técnico, ya algo que sea rápido, 2 años. O si quiere una ingeniería, pero estudie un técnico primero y después se tira con la ingeniería, saque un título primero. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser responsable. Y yo siempre le digo, vas a querer casarte y ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a enseñar homilética? ¿Hermenéutica a la señora? No. Va a tener que llegar con dinero a la casa, va a tener que pagar arriendo, luz, agua. Entonces desordenado. Entonces a veces súper espiritualizan algunas cosas que no deben ser súper espiritualizadas. Uno debe aterrizar y saber que estamos en esta tierra. Si el Señor va a hacer un llamado, lo va a hacer con instituto bíblico o sin instituto bíblico igual. Entonces, solamente hacer las cosas en orden, ¿ya? Y esto ahí ya en la segunda carta el apóstol habla de estos que andan desordenadamente. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que son desanimados, en la versión antigua dice los flacos espirituales, no sé qué serán los gordos espirituales, pero los flacos espirituales se refiere a los débiles, ¿ya? A los débiles y que habitualmente tienen poca fuerza o poco ánimo. Los débiles, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabe? Hay hermanos que son más débiles en algunas situaciones de vida. Y yo debo decirle que uno tiene que aprender a convivir con ellos, de saber esperarlos, que les amanezca Cristo en alguna área de sus vidas. ¿Por qué? Porque no todos van a la misma velocidad y no todos aprenden de la misma forma las cosas. Uno puede escribir algo y no todos lo entienden igual. Y de repente alguien pregunta y yo digo, no, eso no es eso, es esto otro. Ah, ya, yo lo había entendido mal. Porque a veces uno lee con un, ¿cómo se llama?
con una intención. O dice, esto lo está diciendo y no. Y a veces no tiene nada que ver con lo que uno piensa. Los débiles habitualmente les cuesta un poco más creer lo que Dios es capaz de hacer, ¿ya? Y uno tiene que ayudarles, ¿ya? Con palabra. Recuerde, y la palabra debe ser palabra de Dios más que palabras humanas. Y soportarnos no es la primera vez que en realidad lo dice. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Parece que Pablo conocía los problemas de las iglesias, porque seguramente muchos problemas estaba tratando, porque en tantas ocasiones que habla que tengamos humildad, que seamos mansos, ¿ya? Mansedumbre, que nos soportemos con paciencia. ¿Alguna vez ha perdido la paciencia? Baje la mano. ¿Cuántas veces no hemos perdido la paciencia? Oh, sí. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero es verdad. Lo bueno es que el Señor no pierde la paciencia con nosotros, porque nos equivocamos, cometemos errores, somos tercos a veces, y el Señor insiste, nos espera, se queda ahí en el paradero, dice, ya va a volver. Y ahí de repente volvemos de nuevo, Señor, aquí estoy, me equivoqué. Y el Señor ahí empieza de nuevo con nosotros. Entonces, mansedumbre, humildad, paciencia. Y por sobre todo, amor. Amor. Porque cuando uno ama, es capaz de perdonar. Es capaz de perdonar. Cuando uno ama de verdad. Si a usted... su hijo le hace algo, usted al final lo perdona. Pero si el vecino le hace lo mismo, usted le agarra a piñascazo a la casa, ¿cierto? Si lo hace el hijo, uno dice, bueno, si al final es mi hijo, son cosas materiales, bueno, no importa. Pero si lo hace otra persona, ahí es diferente. Hay otra forma de mirar. ¿Y cuál es la única diferencia? Que en una hay amor y en el otro no. No necesariamente. Entonces, si nosotros nos tenemos amor como familia, podemos perdonarnos las ofensas, las cosas que en realidad hacemos mal. Podemos. Una cosa es que podamos y otra cosa es que lo hagamos, ¿ya? Entonces, decir te perdono, yo sé que a veces cuesta, pero más cuesta decir perdóname, porque me equivoqué. Cuesta más. Es más fácil perdonar, digo yo, pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿cierto? Pero sí recuerde siempre esto, procure estar en paz con todos, procure. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Oiga, esto lo voy a ver en la Dios habla hoy, dice, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Oiga, no solo entre nosotros, sino que con todos los demás. De tener esto, de no devolver mal por mal. Y eso es fácil. Uno escucha tanto y ojo por ojo, si me la hace, me la paga. Pero la palabra del Señor dice que no seamos así, que tenemos que ser distintos, hacer lo bueno, no solo a los que están cerca. Esto lo repite en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, esto debe ser una forma de vida, no solo con los creyentes, sino con todos. Y sabe, Pedro, que era bien explosivo, le da un enfoque más espiritual a esta solicitud. En la primera carta que escribe, dice Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí cita algo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, mire lo primero,
refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese, Pedro, el Pedro iracundo, el Pedro carnal, el Pedro que las hacía toda mal, que se equivocaba, que hablaba de más, ahora dice, refrenen la lengua, ¿ya? No hablen de más, no hablen engaño. Y él lo habla con autoridad. Recuerden que a veces, en una ocasión ahí el monte de la transfiguración se aparece allí y Pedro dice, hagamos una enramada. Creía que era de septiembre, 18 de septiembre. Hagamos una ramadita. No, hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y cuando Pedro está hablando, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Dice, a él oíd. Y ahí Pedro salió ahí de, hagamos algo aquí, hagámonos algo. Era como, quedémonos aquí nomás. A veces nos gustaría quedarnos en el lugar donde está la presencia del Señor, pero el Señor quería que bajaran después a hablar con los demás. Entonces no es cosa. Entonces, y aquí él dice, refrene su lengua. Sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Entonces, donde estamos, y cuando habla de herencia, fuisteis llamado para que heredaseis bendición. O sea, el Señor dice, el Señor los quiere bendecir como una herencia. No hay que hacer nada, o sea, el heredero lo único que hace es recibirlo. ¿O no? Sí. Espera que se muera el testador, ¿está bien dicho? Ya. Y ahí espera que le llegue nomás lo que le... Entonces, nosotros somos llamados para heredar bendición, o sea, el Señor quiere puro bendecirnos. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Refrene su lengua del mal. Cierre ahí la boca de hablar engaño, o sea, no mienta, hable la verdad. Entonces, para que considere en realidad, y no solo eso, poner empeño en hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos, ¿ya? Pongámosle empeño en todo esto. Seguimos. El 16. Este es el texto más largo. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. A veces cuesta esta parte. Bueno, las otras traducciones casi todas decían lo mismo. La única, estén siempre contentos. En realidad siempre estamos contentos y gozosos. A veces se nos cae lo contento, pero el gozo debe permanecer porque es de adentro. Lo que está diciendo... Estar siempre gozoso es que el gozo no sea interrumpido en nuestra vida, no sea interrumpido por las circunstancias pasajeras. Hermano. ¿Puedo hacer un aporte psicológico? Aporte, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también esto es de mi perspectiva, no es algo como que está tan estudiado, que está como en papers, pero finalmente el ser humano necesita equilibrio. Siempre que pasa algo sea en el cuerpo o en la mente, se tiene que llegar al equilibrio. Y finalmente este equilibrio emocional siempre desemboca en alegría. No puede haber un equilibrio en neutralidad. Si yo digo no siento nada, no estoy muy equilibrado realmente. Claro. Pero cuando estoy triste, por ejemplo, no sé, pues mi cuerpo me hace llorar para que otra persona me vea llorar, me consuele y finalmente pueda volver a estar feliz. Cuando estoy alegre, en cambio, lo único que hago es contagiar esa alegría. Pero no salgo de ese estado emocional, o no es óptimo que yo salga de ese estado, que no significa que si estoy en un funeral me voy a estar riendo. Claro. Pero finalmente ese es como el estado de equilibrio al que llegamos después de estar en alguna emoción negativa. Volvemos a eso y por eso podemos estar siempre alegres, aunque de repente como que no... Claro. No parezca. Pareciera que no hay motivos a veces para estarlo, pero cuando nuestra vista está más allá
de lo momentáneo, estamos con el gozo de saber que esto se va a acabar. O sea, en algún momento, por doloroso que esté viviendo, y conozco testimonios de personas que están pasándolo bastante mal, pero todo lo malo que pase en esta vida se acaba con esta vida. Y luego viene una vida eterna. Entonces, nuestras expectativas deben estar hacia allá. ¿Ya? Recuerde que el Señor preparó un lugar para nosotros, que nos está esperando, pero estamos siendo tratados en este tiempo y las dificultades debemos enfrentarlas y no solo eso, superarlas. ¿Ya? Y ahí, como decía el hermano, le debo el bono, buscar el equilibrio. ¿Ya? Y es verdad, cuando uno está con alegría, la gente lo nota y se ve. Se ve, a veces uno dice, ¡oh, qué distinto! El rostro cambia, las palabras son diferentes. Y cuando uno está con tristeza, también se nota. ¿Ya? Y ahí, como decía el hermano, el cuerpo lo hace notorio para que vengan en socorro de tratar de sacarle de ese mal estado. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es segura. En el 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oiga, busque ese momento de comunión con el Señor que trae gozo y alivio. Y Él es el que tiene siempre la respuesta apropiada. Entonces la idea es estar con gozo sin interrupciones ni distracciones. ¿Ya? Y obviamente las distracciones son las que nos sacan de nuestro estado, que en el Señor son de gozo. Amén. De gozo. ¿Cuántos están con gozo hoy día? ¿Con el frío? Amén. ¿Ve? A pesar del frío. Amén. Amén. ¿Ah? Gracias al frío. Ah, ya. Gracias. Gracias al frío. Ahora aquí otro más. Orad sin cesar. Hay que decir bien la palabra, porque nosotros en la congregación tenemos un hermano que se llama César. ¿Ya? Y él también debe estar en la oración. ¿Ya? Entonces, este es cesar, quiere decir nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Esta es la idea. ¿Ya? ¿Sabe que la oración es la demostración más básica de la fe? La oración es la demostración más básica de fe. Entonces, cuando alguien dice, no, yo no tengo fe, entonces seguramente no debe orar. Porque para orar hay que tener fe. O sea, nadie va a orar sin fe. Porque básicamente cree que le va a escuchar a alguien. Entonces, es la demostración más básica ya de la fe. Son las vocales en realidad, que a los 2 años ya los niños se las saben, pero no tienen ni idea lo que significan, las repiten nomás. Entonces, la oración, y a veces la gente parte con el rezo, porque los que estuvieron en la Iglesia Católica rezaban, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de un rezo? No quiero saber. Hermano Renzo. Ah, Renzo. No es que él rece, Renzo. Ya, hermano Renzo. Ahí va. Nos dice la palabra del Señor, dice, el que pida, pida con fe, Claro. no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento de un lugar al otro. El que de tal manera hace, no espere recibir cosa alguna del Señor. Amén. Excelente, hermano. Entonces, la oración parte con fe. Ahora, sin fe, imposible agradar a Dios. Entonces, cuando estábamos en la parte, el Renzo me interrumpió cuando yo estaba hablando del rezo. El rezo era repetir algo, pero habitualmente era sin fe. Ya es como repetir la tabla del 7, más fácil, la del 7, ¿ya? El Padre Nuestro es, mire, el Señor no mandó que lo repitiéramos, sino que dijo, cuando oréis, orad
así. O sea, nos dejó un bosquejo de una oración que nosotros debemos, es como el esqueleto de una oración a la cual nosotros tenemos que ponerle carne, ¿ya? No carnal, sino que carne de rellenar. Entonces, cuando oramos, dijo, oren así. ¿Cuál es la primera frase que dice? Padre nuestro. Entonces, nuestra oración, y ahí parte, Padre nuestro. Señor, gracias porque tú eres mi Padre. ¿Me entiendes? Y ahí uno en esa frase le pone la oración, lo que sale de mi corazón, ¿ya? Venga tu reino, entonces uno dice, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú me mandes, quiero que tú me guíes. Y ahí, si usted quiere hacerlo como un bosquejo, lo va haciendo así. Cada frase y después usted le agrega lo que usted quiere poner y se va a dar cuenta que es una oración buena y es poderosa. Pero si usted va a estar ahí, ya vamos a orar. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Y ahí va a empezar así. Y termina ahí 7 por 10, 70. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, no tiene ningún sentido porque está repitiendo algo que alguien le enseñó, pero no es lo que necesita. ¿Ya? La oración es la conversación que tiene una persona con Dios. ¿Ya? Entonces, nunca dejen de orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese que la oración debe ser perseverante, debe ser en todo tiempo y debe ser con vigilancia, velando. O sea, estoy orando por esto, pero estoy mirando, el Señor lo está haciendo. ¿Ah? O el Señor ya está, algo va a pasar. Entonces, por eso es importante poner la oración. Y hablaba ahí con una hermana de ser disciplinados en la oración, ser disciplinados. Y esto quiere decir que manejar un tiempo. Decir, mire, voy a orar en las mañanas, es más fácil, antes del desayuno o después del desayuno, pero lo voy a hacer así, porque así usted va, es como levantarse, lavarse los dientes, lavarse la cara, todo lo que uno hace. Pero uno no lo hace al lote. Uno sabe que tiene que hacerlo porque la oración debe estar dentro de mi proceso de vida y tenerlo allí marcado para no fallar en esto. Hermano Kevin. Es malo poner alarma, alguna cosa, o sea, en No, el contexto de que el Señor de repente mencionaba que como que 1 hora era como lo óptimo en en la orar. oración. ¿Eh? No hay un tiempo óptimo. La verdad es que la oración debe ser sincera Ujú. y debe ser de corazón y el Señor va a escuchar. Una mujer que no tenía hijo, Ana. Ella llegó, se postró y era tanta su aflicción y angustia que hablaba del corazón y no le salían las palabras. Y el Elí, que estaba mirándola, le miraba la boca y no entendía y dijo, esta mujer está borracha, ebria. Pero, y la oración, y si uno lee las oraciones que salen en la Biblia, no duran ni 5 minutos, 3 minutos. Sí. No es la oración el tiempo, sino la calidad de mi comunicación, que sale de mi corazón al Señor. Lo mencionaba porque había escuchado en predicaciones de otros pastores que decían, o sea, que ellos mencionaban que como que el tiempo como óptimo de ellos, o sea, ellos dicen, el tiempo óptimo que tiene que tener la oración de un cristiano así como que está caminando más profundo en los caminos del Señor es como de 1 hora. Claro. Pero al mismo tiempo lo que ustedes y ponen de ejemplo la palabra cuando el Señor Jesucristo le dice a los No habéis apóstoles. podido velar conmigo 1 hora, claro. Entonces ocupan eso para decir, pero Que es como usted 1 hora. mismo dice, Sí. muchas oraciones son, por ejemplo, cuando estaba el cobrador de impuestos, que solamente bastaba con una oración Ah, así sincera Señor, sé propicio de y mí, humillada, pecador, el publicano. para Sí, que y fuera fue efectiva la oración. atendido. Sí, Exactamente. correcto. Sí. Ahí, espérese que falta que el hermano
corra la silla y, y patee los Eh, cojines. es un ejercicio. Ya, Es un ejercicio. Se puede empezar, no sé, sí, alguien que está recién, no sé, 2, 3 palabras que sean sí, del corazón, pero también es como el atleta que va ejercitándose y a veces no se da cuenta de cuánto tiempo ha entrenado. Así lo veo yo. pasa, claro. Ahora, habitualmente las oraciones privadas ya deben ser las mejores oraciones, porque después cuando le toca orar en público en realidad ya conversó, así que habitualmente es más corto ya, pero la gente habitualmente lo hace al revés, ya, y ora poquitito ahí a sola, pero después cuando le toca orar en la iglesia hace como 30 minutos, ora hasta por Mozambique no, lo principal es la comunión que uno tiene con el Señor. En privado, si usted quiere orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero usted puede manejar sus tiempos. Hay gente que no puede hacerlo tanto tiempo. Pero cuando en público uno tiene que ser claro y directo en la oración, ¿ya? Habitualmente las oraciones extensas en lo privado hacen que las oraciones públicas sean mejores y más directas. Hermana Margarita levantó la mano. ¿También usted? Allá. Es que hay oraciones que uno ora, bueno, mis oraciones a mí son por mi familia, Sí, por la iglesia, por mis vecinos, mis compañeros de trabajo, y eso se alarga. No puedo decir, claro, no puedo hacer un montón, dice, Señor, claro, toma, tengo que decir, es por esta claro, persona, por esta claro, necesidad. claro. Entonces, mi oración es así. Le digo, Señor, por mi hijo, para que tenga un encuentro real contigo, mi nieto Claro, que te conozca. Y claro, mi familia es tan numerosa que yo termino agotada con tanto orar. Porque claro, claro, ¿me entiendes? claro, Entonces no puedo decir voy a orar 1 hora porque tampoco lo puedo manejar eso, porque claro, a veces puedo hacer menos, a veces más, no sé, sí, pero lo importante es estar orando. A uno le fortalece estar orando. sí, sí, sí. Por- Y uno tiene que y es hacerlo, un beneficio para uno sí, mismo. sí, es un beneficio para uno, sí, qué mejor. La hermana Viviana también quería decir, la hermana Viviana Maldonado. Amén. En cuanto a la oración, tenemos el libro de Nehemías. Ah, Cuando claro, Nehemías está hablando con el rey Artajerjes, él le ve el rostro triste y le triste. pregunta qué le pasa. Y él le dice, me dijo, rey, ¿qué cosa pides? ¿Ya? Y él dice, entonces oré al Dios de los cielos. O sea, él mientras hablaba con el rey, yo me imagino que él estaba Sí, orando. claro, claro. ¿Ya? Y el rey le concedió lo que Sí, él po. le pidió. Y no, Entonces, a veces, disculpe, pastor, sí, a veces uno lo ha hecho, otras veces porque de repente uno lo ha hecho, uno de repente va a hacer un trámite, va a médico claro, por algún dolor y uno está ahí, está clamando al o está Señor, con el médico y Señor, ayúdame, daré gracia para claro, que sí, encuentre lo que yo tengo. O sea, claro. y el Y Señor está, responde. y Entonces, es sí, la intención del corazón lo que ve el Señor sí, y la fe que tiene uno. claro. Es- Ahora, es importante que la oración, cuando uno ora, uno se escuche cuando uno puede hacerlo. Obviamente, si está en la calle, uno puede interactuar con el Señor pensando, ¿verdad? Pero cuando uno ora, es importante que uno se escuche. ¿Sabe por qué? Porque uno sí se hace responsable de lo que está diciendo. Entonces, hubo un tiempo, estábamos en la iglesia de Valparaíso y vamos a orar, y estábamos en la reunión y decía, vamos a orar, hermano, oremos todos, cada uno. Y todo en silencio y agachaba la cabeza. Eh. y claro, entonces, y todo después, y yo empecé, oye, hermano, bueno, ¿están orando o no? Sí, pero con la mente. Y yo dije, pero si estamos en la iglesia, podemos orar en voz alta. No, si usted está en la micro, claro, puede ir ahí orando en, Señor, guía al conductor, por favor, que no choque, pero con la mente, no va a ir gritando en la micro, Señor, que no choque el chofer, porque todos se van a asustar. Po. Entonces, pero ahí usted lo hace, pero hay oraciones que uno lo puede hacer ahí escuchándose, ¿ya? No gritando, ¿ya? Tenía un vecino, yo cuando recién nos casamos nos acordamos, el hermano Jiménez de Playa Ancha, y en la casa pegada a nosotros, él con su esposa, y oraban. Quiero decirles que oraban 2 horas o 3 horas, y él en la pieza de al lado, entonces nosotros escuchábamos la oración y oraba con fervor el hermano Jiménez. ¿Ah?
que escuchábamos la oración, así que nos cambiamos de pieza. No, pero debo decirle que ellos oraban y eran hermanos de oración. No eran nada importante en la iglesia, era uno más del montón. Y yo ahí conocí que ellos realmente eran de oración. Y cuando después un día me dice, estamos orando por ustedes, ya, dije yo, estamos listos con eso. No necesitamos orar nosotros. No, pero ellos oraban y oraban específicamente tenían un orden, me imagino que tenían un cuaderno, pero el matrimonio, los dos oraban, dedicaban 2 horas, ¿ya? Y a veces más. A veces yo salía y volvía y todavía estaba la oración. Pero bueno, así es. Amén. Ya, sí, cuente. Referente a la oración. Oración. Cuando mi hijo estaba chiquito, tenía como 5 años, 6 años por ahí, más o menos, sí. Yo les decía que tenían que orar en la noche. Antes de dormirse tenían que orar. Ya. Entonces era su tarea. Yo me preocupaba de que oraran. Entonces, un día en esto de la disciplina de la oración que le estaba enseñando, él oraba. Yo decía, ya, yo voy a orar, después oras tú, así, y nos íbamos. Pero él no oraba en voz alta, también, como ustedes dicen. Ya, con la mente. Con la mente. Entonces, y yo estaba ahí 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, y decía, no, dije yo, este me está engañando. Me está engañando, decía yo. Así que yo dije, ya, le dije yo, vamos a orar. Al otro día le dije, ya, vamos a orar, pero ahora en voz alta. Yo voy a orar en voz alta y después te va a tocar a ti. Vas a orar en voz alta. Y empezó a orar en voz alta mi pastor. Pero ahí el Señor sí me dio una cachetada así. Empezó a orar. Oró por la familia, por el que está en la calle, por el que tiene hambre, por los abuelitos, por el anciano. Ese era el testimonio de mi pastor. Amén. Oiga, ahí a los filipenses les dice, por nada estéis afanosos, o sea, de las cosas cotidianas, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, sean conocidas ¿por quién? Por el Señor, ¿ya? Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dentro de la oración no es solamente pedir, sino que también hay que dar gracias, ¿ya? Gracias, Señor. Y uno debe comenzar dando gracias. Amén. El 18, aquí terminamos, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga, den gracias en todo. En la NBB dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. O sea, den gracias siempre. ¿Se le pasó el colectivo? Gracias, Señor. ¿Se le echó a perder algo? Gracias, Señor. Tú sabes por qué lo has permitido. A veces nos cuesta esa parte. Sí, cuesta, pero la palabra del Señor dice que seamos agradecidos de lo que nos ha tocado vivir. Y al final, ¿por qué? Porque al final uno entiende que Dios es el que tiene el control. Y si algo pasa, es porque Dios lo ha permitido y nada más. Y si lo permitió, es por algo. Y cuando uno dice, bueno, usted sabe por qué está haciendo esto, bueno, ya, Señor, gracias. Y al final, dar gracias, siempre, porque el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿ya? Y nada se escapa de la mano de Dios. Mire, en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. Y yo siempre digo, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Y a veces pasan cosas, el hermano Manuel me contaba cuando se le echa a perder el auto, justo llega hasta el mecánico y ahí sucumbe la cosa. Y dice, menos mal que no me pasó en el camino, menos mal que no iba con pasajero. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llevado en el momento preciso, en el lugar que debemos estar? Y por eso uno decirle gracias, Señor, porque Él sabe por qué permite todas las cosas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios siempre es perfecta y por eso debemos, como dice ahí a la iglesia, dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios,
que seamos siempre agradecidos, a pesar que no entendamos a veces algunas cosas, porque a veces no entendemos por qué nos pasan algunas cosas, pero el Señor sí sabe, el Señor sí sabe, y mejor entreguémosle el gobierno de nuestras vidas a Él, porque Él sabe lo que es mejor. Y ahí usted va a entender que la voluntad de Dios siempre es buena. Amén. ¿Alguna acotación? ¿Estamos bien? ¿Dando gracias a Dios por el frío? Sí, porque los hermanos daban gracias a Dios por el frío. Amén. Sí. Vamos a orar para concluir. Ahí le invito a ponerse en pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Gracias por la bendición, el que usted nos permite juntarnos, escudriñar su palabra, escuchar los testimonios, los aportes de los hermanos. Gracias le damos. Gracias por todo lo que usted ha permitido en este tiempo. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga a su familia, el retorno a sus hogares, que sean de bendición donde han de llegar. Y a usted le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Acompáñenos, Señor, sea con nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.